Ya tenemos a Moisés en la línea. Está lo que Moisés le llama el far shoring. La planta Black & Decker anunció que se va de Hermosillo. Está la inestabilidad en los mercados financieros y, por supuesto, no podemos dejar de lado las florituras discursivas de un señor llamado Leopoldo Guadalupe Michel Díaz, cónsul adscrito en el Consulado General de México en Chancay. Mi querido Moisés Gómez Reina, gusto en saludarte. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Jesús. Mucho gusto saludarte. Igualmente, Moisés Gómez Reina es economista, analista político, maestro en Derecho y colaborador, por supuesto, de todos los sábados para echarle la mirada al contexto nacional. Hubo pasarela de gobernadores y gobernadoras con Claudia Sheinbaum, Moisés, esta semana. Sí, y parece que hay pues una intencionalidad de tener buena interlocución con todos los gobernadores. Ha hecho encuentros esta semana sobre todo empieza esta semana con los de oposición, el caso de Chihuahua, y ayer estuvo en Chihuahua precisamente la presidenta electa con el presidente. Esperemos que no habrá no resucitará la CONAGO. Sí. Pero seguramente sí se podrá esperar, y por esto digo esperemos, que haya la posibilidad de una interlocución. Uno de los principales elementos fue la zanahoria de los montos de inversión. Se manejó por parte del área de comunicación social de la presidenta electa que se había platicado de que cada gobernador propondría un proyecto estratégico, seguramente ese alineado con la visión nacional, y bueno, pues es buen comienzo que haya esa posibilidad. La segunda parte, Jesús, creo yo, es que a partir de que se dé la calificación y la eventual instalación de los congresos, tanto del Congreso Nacional y la Cámara de Diputados y la de Senadores, que sí exista la voluntad de encontrarse con las fracciones parlamentarias de oposición. Esa sería una buena señal. Sin duda. Algo que no hizo López Obrador nunca. Nunca se juntó con los gobernadores, los de casa y los de fuera. Nunca tuvo esa voluntad. Habrá que recordar también que el número de gobernadores de Morena era diferente hace 6 años que los que hay actualmente. Hoy tienes una veintena, en aquella época tenías 1 o 2, y la veintena la tenía el PRI y algunos otros el PAN. Pues ahora han cambiado las cosas, entonces hay que cambiar un poco el nivel de interlocución entendible, Jesús. Muy bien. Sí, yo coincido contigo, se mandan de entrada buenas señales, se aprecia que hay algo de cortesía política y me da la impresión de que son como los primeros trazos que está tirando Claudia Sheinbaum, buscando precisamente así como diferenciarse un poquito de su mentor, del presidente. Tengo que hacer la pausa de los 15 minutos. Traemos 3, 4 temas más en el tintero. ¿Me puedes aguantar en la línea para hacer este corte y regresamos sí con los demás asuntos? Por supuesto que sí, Jesús, aquí estamos. Gracias, estoy platicando con Moisés Gómez Reina. Vamos a hacer la pausa y regresamos, no se vaya, estamos en contexto. Esta semana, una mala noticia, a nadie le gusta quedarse sin empleo, nadie le gusta que se vayan las empresas de su ciudad, de su estado, y esta semana Black & Decker en Hermosillo anunció que bajaba el telón, que cerraba la cortina y se retira. Tú le llamas el far shoring a eso. ¿Cómo explicas la salida de Black & Decker de Hermosillo y qué consecuencias, qué impacto, qué incidencia, por más obvio que parezca la pregunta, puede tener para la comunidad? Déjame un poco explicar algo que todo el mundo escuchamos en nearshoring, sí, pero a veces algunos no necesariamente lo alcanzan a comprender. A partir del COVID-19 se desató mucho por aquel problema que había en donde las empresas manufactureras en Estados Unidos no tenían los componentes o los insumos para terminar de construir sus productos. La necesidad de acercar de China hacia América Latina
las líneas de producción. Entonces se abre una posibilidad para que aquello que se fue durante 2010, 2020 a China, inclusive un poco antes, por la mano de obra más accesible y el consumo en China, que regresara a América Latina y que estuviera cerca de sus líneas de producción. Y esto, bueno, pues también motivado por el conflicto geopolítico que traen China y los Estados Unidos. Entonces México se constituyó por allá del 2018, 2019, 2020, ya con este tema del COVID, como una opción del nearshoring. Entendido esa parte, muchas líneas de producción que estaban en China y que atendían procesos manufactureros en Estados Unidos y Canadá, se vinieron para América Latina. Algunos de ellos hacia México, los más importantes hacia Saltillo y hacia Chihuahua, los de la industria automotriz, las autopartes, pero ojo Jesús, en segundo o tercer lugar, equipos electrónicos y equipos electrodomésticos. Y aquí pongo un poco el énfasis, es decir, dentro de lo que ha venido de líneas de producción de China hacia América Latina, de atracción en el nearshoring ha sido equipos electrodomésticos. Regreso con Stanley Black & Decker. Toma la decisión en el 2022 de inaugurar una planta. ¿Qué estaba pensando Black & Decker en el 2022, hace un año y medio, 2 años? ¿Qué iba a pasar para hacer una inversión e instalar líneas de producción? Que la lógica del nearshoring es decir, oye, tráetelas de allá de China para acá, para que estén cercanos al mercado y que estén cercanos también al proceso de integración productiva manufacturera. Ahora tú lees las declaraciones del presidente del INDEX, sí. Y dice, no, pues es una decisión estratégica, pero cuando escuchas las de la vicepresidenta de la empresa, te da un poco más de sentido. Ellos tomaron la decisión de cerrar y mandar partes de sus líneas de producción a otro lado, algunas de ellas China, y por eso yo digo pues que es contrario al nearshoring, sí. Es el fast shoring, es decir, buscan la ubicación en China del mercado y de la manufactura de la línea de producción. 2 comentarios para cerrar esta parte. No solo con incentivos fiscales vas a poder atraer inversión, porque no le vas a decir a una empresa, oye, no tienes electricidad barata, no tienes infraestructura y no tienes seguridad, pero te voy a dar un incentivo fiscal, y eso no está funcionando. Entonces, el segundo comentario tiene que ver con que Sonora es ubicado como uno de los hubs para la industria de autopartes y automotriz, que es el número 1 de atracción de nearshoring, y en un tercer, cuarto lugar en el tema aeronáutico. En los ejemplos que se ponen de éxito al nearshoring, utilizan el ejemplo de la TECOERE que se instaló hace 10 años, Jesús, sí. En donde dicen que la ventaja para que hubiera nearshoring ahí era instalar un centro de adiestramiento y capacitación para elevar la calidad de la mano de obra calificada en Sonora. O sea, es historia vieja, Jesús. Sí, es historia vieja. ¿Qué señal manda el cierre de Stanley Black & Decker en Hermosillo para el resto de las inversiones ya instaladas o que estaban pensando eventualmente en poner la lana en esta ciudad? Pues mira, realmente creo que no tiene, para ser francos, porque tampoco es culpa completa ni de el gobierno estatal ni del gobierno municipal, mucho menos. Así es. Pero la señal es ¿qué fue lo que vio o no vio Black & Decker para tomar la decisión? Porque cuando te dicen es una decisión corporativa el cambio de la línea de producción, es como decir come frutas y verduras y estarás sano. Sí. Es decir, no te dice nada. Sí, exacto. Entonces, habrá que profundizar sobre lo que está pasando. No sé si es el cambio del tema regulatorio. La certidumbre siempre en las inversiones es importante. No sabemos si es el tema del mercado, la contracción. Recordemos, Jesús, que a principios de esta semana, el lunes en la madrugada, te amaneciste con el dólar a 20.54. Sí. Y eso estaba reflejado por la caída de la bolsa en Japón. Y la caída de la bolsa en Japón
se cayó porque el viernes hubo una declaración del gobierno de los Estados Unidos sobre su contracción en la generación de empleos, y eso estuvo acompañado por una declaración del jueves anterior en el sentido de reducción de su actividad manufacturera. ¿Qué significa eso? Las bolsas se pusieron nerviosas porque Estados Unidos no solo no está creciendo al ritmo que quiere, o que espera, sino que no está generando los empleos esperados. Y si Estados Unidos no crece manufactureramente hablando en manera adecuada, pues México menos. México está empatado en una gran parte como parte de la proveeduría de la industria de los Estados Unidos, Jesús. Muy bien, interesantísimo. Oye, yo no quisiera dejar ir la oportunidad de conversar contigo en estos 3 minutitos que nos quedan sobre lo que yo le llamo las florituras del discurso de don Leopoldo Guadalupe Mitchell Díaz. ¿Quién es este personaje? Bueno, es un orangután vestido de cónsul adscrito en el Consulado General de México en Shanghái. ¿Cómo la ves? Bueno, pues es que, híjola, pues después primero, yo siempre había pensado que los diplomáticos, además de tener una extraordinaria formación cultural y en formas y en educación y en vestimenta, pues siempre cumplían. Cuando tu mamá te decía, oye, sé más diplomático, sí, tu claro. maestro te decía, sé más diplomático, no me imagino un diplomático como estos. El ejemplo me parece que no es el bueno. Sí, pero ya tenemos varios ejemplos de diplomáticos. El caso de la señora Arbi, diplomática también en Turquía. Sí. Yo creo que no podemos normalizar, porque finalmente, aunque sea, como él lo dice, una plática dentro de las oficinas, pues yo no me quiero imaginar cómo se comporta en su casa este señor. Pues y además muy consciente de que lo estaban grabando, pues. Sí, claro, y además al siguiente día salió a hacer una declaración diciendo que él no se desdecía, que efectivamente, creo yo que también puede haber una buena señal ahora de Juan Ramón de la Fuente y de la presidenta electa. Ajá. De respecto que tanta permisibilidad se tendrá sobre este tipo de personajes. Degrada, por supuesto, al país, porque es el representante del país, no es un representante del gobierno, Jesús. Los embajadores y los cónsules, ese es un buen punto, no son representantes de la 4T o del gobierno de la transformación y de la revolución de las conciencias. Son representantes de un país, y si de revolución de las conciencias se habla, habría que tomar como punto de referencia lo que este señor acaba de hacer en Taiwán. Muy bien, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado el día de ayer donde dice que este señor Mitchell Díaz, Leopoldo Guadalupe Mitchell Díaz, fue relevado con efectos inmediatos de sus funciones como cónsul adscrito en el Consulado General de México en Shanghái y será trasladado a México para enfrentar un proceso disciplinario conforme a la ley del Servicio Exterior Mexicano. Dice que la Secretaría de Relaciones Exteriores expresa su compromiso indeclinable por garantizar un espacio libre, laboral, bla, bla, bla. No, qué compromiso indeclinable de nada, que no hablen, aquí sí que no hablen con diplomacia. O sea, lo que vimos ayer es que a este señor le deben de pedir la bola y gracias por participar. No quemarlo en leña verde, como muchos quisieran, pero sí relevarlo y tener una sanción. Esa sería una buena señal, Jesús. Sin duda. Moisés, te agradezco mucho, como siempre, la oportunidad de echarle una mirada al contexto nacional. ¿Dónde te leemos? ¿Dónde te podemos seguir? @Gómez Reina en Twitter, y aquí, por supuesto, agradecido por la oportunidad de comentar temas nacionales. Te agradezco mucho, te mando un abrazo, buen fin de semana. Gracias.